Buenos días. Me encantó cuando empezaron a decir buenos días y se oía un eco de buenos días. Espectacular, qué rico eso. Primero, quiero agradecerles por unirse a esta charla, a este webinar. Y segundo, espero que todos ustedes y sus familias estén gozando de muy buena salud después de este segundo pico de la pandemia que fue más fuerte que el primero y que seguramente nos impactó a muchos de nosotros. Espero que todos ustedes estén gozando de buena salud. No voy a hablar mucho de lo que es el tema de hoy, de la nómina electrónica, porque contamos con alguien que tiene mucha experiencia eh, en los temas de documentos electrónicos, de facturación electrónica y ahora de nómina electrónica, que lo va a compartir con nosotros. Y mucho de eso es como nuestro esquema, nuestro estilo de vida, y es tratar de compartir con nuestros amigos, con nuestros aliados, con nuestros clientes, con nuestros talentos, el mayor conocimiento posible. Eh, y dentro de eso, pues estamos haciendo este tipo de webinars y de charlas, al igual que otras charlas que estamos dando y a las que seguramente ustedes han asistido, para contarles un poquito quién es Mentum. Somos una compañía con una trayectoria importante, tenemos más de 25 años en el mercado ofreciendo soluciones de negocio. Somos partner de Microsoft con más de 20 años. Y dentro de las soluciones que ofrecemos están ERPs de diferentes tamaños para pymes, medianas y grandes empresas. Muchos de estos ustedes seguramente los conocen. En la parte de pymes tenemos una solución propia que se llama Total, de la cual seguramente muchos de ustedes son nuestros clientes. Tenemos Dynamics GP y la familia de Dynamics en la parte de soluciones de ERP más grandes, en CRM. Ofrecemos soluciones de Office 365, no solo la parte de licenciamiento, sino capacitaciones. De hecho, la próxima semana tenemos un seminario sobre escritorio remoto. Estamos dando seminarios sobre el mejor uso de Teams, eh, sobre políticas de seguridad. Ahorita que es crítico, el ransomware está fuertísimo y les secuestran la información. Estamos dando charlas sobre eso. Eh, Somos proveedores tecnológicos de facturación electrónica autorizados por la DIAN. Tenemos una experiencia importante en Azure, que es la nube de Microsoft. Entonces, contarles un poquito de eso, contarles que estamos dando muchos webinars que pueden ver en nuestra página web y pueden registrarse, y nos gustaría que nos sigan acompañando. No quiero quitar tiempo del tema importante de la reunión de hoy, y me gustaría dejarlos con Carlos Saldana. Carlos, como comenté antes, es una persona que tiene mucha experiencia en los temas de documentos electrónicos, de cómo ha venido evolucionando toda la parte legal de los documentos electrónicos en Colombia, de la facturación electrónica, cómo estamos llegando hoy a la nómina electrónica y las cosas que vienen sobre esto, y cómo estamos nosotros desde Mentum trabajando para poder ofrecer a ustedes soluciones y apoyarlos para que se puedan dedicar a su negocio y nosotros los apoyemos en toda la parte de tecnología. Así que, Carlos, bienvenido y gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, Leonel, muchísimas gracias por la presentación. Muy buenos días a todos. Inicialmente, pues, agradecerles por el espacio que nos están brindando el día de hoy para poder compartir en este tiempo esta actualización de temas, de todo lo que ha sido el proyecto de documentos electrónicos con respecto a la evolución y en cabeza de la DIAN, que nos ha venido acompañando también en poder transmitir esta información de una manera más óptima y generar un valor agregado para que las organizaciones sigan en esta transición tecnológica que va a facilitarnos la vida en temas tributarios a futuro. Voy a compartirles la presentación, voy a compartir pantalla para que veamos todos la presentación. ¿Me confirmas, Leonel, cuando la veamos, por favor?
Ya la estamos viendo, Carlos, gracias. Perfecto, listo. El día de hoy, pues vamos a hablar específicamente Yo no de lo lo que veo. es el proyecto de resolución de nómina electrónica. Listo, Ya, estamos viendo, ¿sí? sí, yo sí, no sé, alguien comentó que no lo veía. Yo no lo veo. Sí, sí, se Seguramente ve dale un tiempito. perfecto. Si tienes algún problema, de pronto vale la pena que te desconectes y vuelvas y te conectes porque puede ser algún problema de la conexión tuya. Ok, ok. Listo. Gracias. Entonces, particularmente hoy nos vamos a centrar en la evolución que está contemplando la DIAN para el año 2021, particularmente en lo que es la nómina electrónica, teniendo en cuenta que desde que se inició la obligatoriedad en el año 2020, cuando nos dieron a conocer formalmente la resolución 42 de mayo del 2020, a pesar de que esta resolución se enfocaba principalmente en un documento que era el más prioritario con respecto al proyecto de documentos electrónicos, que es la factura electrónica, ya nos empezaba a dar ciertas características de lo que iba a ocurrir en la evolución del proyecto. Particularmente, en esta resolución 42 se empiezan a dar ciertas notaciones de lo que realmente se persigue el proyecto de documentos electrónicos, entendiendo que siempre lo han utilizado como una herramienta de control fiscal ante la DIAN. Si nosotros empezamos a indagar la información que encontramos en la resolución 42, identificamos que en ningún momento se contempló simplemente que iba a ser una transmisión de facturación electrónica. Realmente hablaba siempre del poder soportar tecnológicamente y de una manera interoperable lo que son los ingresos, gastos y costos de las organizaciones. Y cuando nosotros abrimos ya el ámbito a hablar de ingresos, gastos y costos de las organizaciones, nos damos cuenta que a pesar de que al principio se bautizó el proyecto como factura electrónica, pues realmente compone una serie de conceptos adicionales que van a irse viendo involucrados dentro del tiempo. Precisamente cuando nosotros vamos a la resolución 42 nos encontramos particularmente con un artículo, el artículo 90, que nos habla de lo que se persigue a nivel de ingresos, gastos y costos con respecto a documentos electrónicos. Entonces nos encontramos con los escenarios en los cuales nos hablan no solamente de ingresos, donde podemos ver, les pido el De la favor, facturación cierran los electrónica, de micrófonos, la nómina estoy electrónica. escuchando conversaciones internas. Yo te Gracias. escribí. Carlos, se cerró tu micrófono. Listo, ¿ahí me escuchan de nuevo? Sí, señor. Sí, Gracias. perfecto. Gracias. Perfecto, entonces tenemos que inicialmente darnos cuenta que en la resolución 42, nos hablaban en este artículo 90 sobre cómo iba a ser el comportamiento de otros documentos que iban a apoyar este cambio tecnológico con respecto al control en los ingresos, gastos y costos de las personas, tanto a nivel jurídico como a nivel de persona natural, porque realmente este proyecto involucra a todas las personas a nivel nacional. Entonces, en el artículo 90 nos hablan de conceptos de ingreso adicionales, donde podemos ver que no solamente la factura se va a ver impactada, pero adicionalmente nos hablan de gastos y costos. Y cuando nosotros vemos el tema de gastos y costos, pues nosotros decimos, ve, pero ¿qué tiene que ver la emisión de documentos con gastos y costos? Y entonces empezamos a identificar que existen diferentes escenarios. Existen escenarios en el tema de cuentas por pagar, cuando nosotros manejamos un proveedor que es obligado a facturar, necesitamos controlar de alguna manera óptima esas facturas electrónicas que nos están entregando. Cuando tenemos contratistas que no son obligados a facturar, ¿qué ocurre con el documento electrónico si el objetivo de la DIAN también es controlar este tipo de personas? ¿Qué es lo que ocurre? Y nos encontramos con el famoso documento de soporte de adquisiciones, que es otro proyecto que se está llevando paralelamente,
Y adicionalmente nos damos cuenta que cuando hablamos de gastos y costos también nos vinculamos a la relación laboral que existe entre dos terceros, en este caso un empleador y un empleado, bien sea por una relación laboral activa o por los pagos o abonos que se hacen de relaciones laborales anteriores bajo el término reglamentario de pensiones. Entonces, cuando identificamos en el artículo 90 precisamente ese vínculo del gasto y del costo con la relación laboral y con lo que son las pensiones, empezamos a identificar, pero ¿cómo vamos a entrar a controlar el tema de esto? Y efectivamente, a pesar de que en la resolución 42 no se le daba todavía el nombre como tal que hoy en día conocemos, ya sabíamos que venía algún vínculo y algún documento que iba a soportar esa relación laboral. ¿Para qué? Para poder soportar principalmente dos temas. Primero, pues los gastos y costos deducibles de una declaración de renta, pero adicionalmente cualquier tipo de impuesto que pueda aplicarse y pueda ser descontable a nivel de presentación tributaria. Entonces, este fue el primer punto que podemos decir que nos abrió las puertas al tema de nómina electrónica. Desde mayo del 2020 ya veníamos indagando de que iba a aparecer este modelo. Ya en diciembre del 2020, cerrando el año, exactamente el 17 de diciembre del 2020, se presentó formalmente un proyecto de resolución muy avanzado con respecto a lo que la DIAN estaba contemplando para nómina electrónica. Y aquí ya se le dio un nombre y unas características específicas. Entonces sabemos que llamémoslo esta adenda al proyecto inicial de documentos electrónicos que se viene trabajando desde el año 2016, lo que hace es vincular un nuevo documento electrónico que lo vamos a bautizar soporte de pago de nómina electrónica y que principalmente lo que busca es dar a conocer en tiempo real la información de esta relación laboral que se maneja con un empleado o con un pensionado por parte de las organizaciones, de manera de que en tiempo real la DIAN va a poder tener la información y de esta manera la va a poder utilizar para soportar lo que se tenga que deducir en las rentas o algún tipo de beneficio que pueda tener el tercero, en este caso empleador o empleado, con respecto a esa relación laboral. Entonces, hoy en día nos vamos a enfocar en conocer un poco ese proyecto de resolución. Y ojo, les estoy hablando de un proyecto de resolución. A pesar de que son unos temas que ya vienen muy concretamente con una información y que nos van a dar a conocer de una manera muy concreta en lo que les voy a comentar, ya nos han dado una información muy amplia con respecto a cómo va a operar. Hoy en día podemos decir que el proyecto de resolución se encuentra en una etapa final y está siendo, digamos, está en un proceso de firmas para poder ser publicado formalmente. Sin embargo, teniendo en cuenta que el proyecto de documentos electrónicos no solamente contempla nómina electrónica, sino que contempla un anexo técnico 1.8 que está evolucionando para la facturación electrónica y el cual se espera contemplar en el año 2021, asimismo como se espera la evolución del documento soporte de adquisiciones como documento electrónico, declaraciones de importaciones electrónicas y los documentos equivalentes electrónicos. Les diría que no lo tomemos tanto como un proyecto de resolución, sino como algo que es muy posible que se cumpla con las características que indica el proyecto, ya que se espera que antes de finalizar el primer semestre del 2021 se pueda contemplar que todas las organizaciones cuenten con su nómina electrónica. Entonces, vamos a partir de este hecho para conocer qué es la nómina electrónica. Principalmente, lo que debemos tener en cuenta es que es un documento electrónico y lo que debemos indagar en primera instancia es quiénes deben generar este tipo de documento electrónico. Y el concepto es muy sencillo. Cualquier organización que guarde vínculo o relación laboral con un tercero debe generar nómina electrónica. Es un documento que lo que busca es tener un consolidado de información de esa relación laboral. ¿Con quién? Con cada uno de los terceros con los que guardamos ese vínculo laboral. ¿Qué es importante acá resaltar? Como documento electrónico, cuando nosotros indagamos en documentos electrónicos, hay unas premisas y hay
hay una transversal que siempre se tiene que mantener sobre los documentos electrónicos, y es que el documento electrónico tiene que guardar integridad, tiene que guardar autenticidad, unicidad, trazabilidad y conservación. Si nos vamos un poco atrás, cuando hablábamos de factura electrónica, eso es lo que busca la factura electrónica cuando se hace una transformación en un estándar que exige la DIAN y se procede a incluir una serie de información técnica que permite garantizar esa integridad en el documento para posteriormente hacérselo llegar al ente regulador. Acá la premisa sigue siendo la misma, y es importante resaltarlo porque en ocasiones no entendemos muy bien si por ser nómina va a cambiar su manejo, y realmente puede que ocurran ciertas circunstancias con las etapas de certificación o de autorización ante la DIAN, pero no quiere decir que las etapas de documento electrónico puedan variar, porque un documento electrónico siempre tiene que guardar esos 5 componentes: la unicidad, la integridad, la trazabilidad, la autenticidad y la conservación. Entonces acá es exactamente lo mismo, tenemos que partir de esas premisas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque partiendo de esa relación laboral, lo primero que tenemos que definir es que tenemos que convertir una información en un documento electrónico. ¿Y cuál va a ser esa información? Van a ser las liquidaciones generadas en un periodo de ese vínculo laboral que existe entre empleador y empleado. Entonces, cuando hablamos de periodo, ¿qué estamos hablando? De el periodo en la liquidación de los documentos de nómina electrónica estaría contemplado como el mes de liquidación de los conceptos que yo apliqué de una relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Y este es el primer punto importante a tener en cuenta en el proceso de nómina electrónica. Hay muchas organizaciones que tienen diferentes procesos de liquidación, y que esos procesos de liquidación se pueden llevar a cabo en un mes. Tenemos organizaciones que manejan anticipos de nómina, tenemos organizaciones que manejan nóminas quincenales, otras que manejan nóminas mensuales, hay organizaciones que manejan dentro del mismo mes manejan beneficios, manejan comisiones. Bueno, todos estos conceptos pueden vincular que haya una liquidación parcial, específicamente de esos conceptos. Pero que es importante resaltar en el proyecto de resolución que está contemplando la DIAN, es que para la DIAN es importante que se entregue un documento electrónico de tipo soporte de pago de nómina electrónica sobre el consolidado liquidado a un empleado en el mes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo manejo anticipos de nómina, si yo manejo nómina quincenal, o si manejo comisiones o liquidaciones de otros conceptos dentro de ese mes, toda esa información se tiene que consolidar en un único documento por empleado, y de esta manera se tiene que transmitir. ¿Vale? Entonces es importante resaltar ese punto, porque en ocasiones creemos que de pronto es bajo la misma premisa de la facturación electrónica, que es genero el documento y lo transmito de inmediato. No, acá realmente estamos haciendo un corte mensual. Por ende, si ustedes se dan cuenta, y algo que estamos mostrando ahorita en la presentación al lado y que vamos a hablar ahorita más adelante, es el calendario. El calendario contempla, si ustedes se dan cuenta, contempla cortes mensuales. Realmente a fin de mes encontramos que el primer calendario está al 30 de abril del 2021. Pero entonces, teniendo en cuenta esto, debemos empezar a identificar cómo vamos a hacer la consolidación de esa información para poder generar el documento electrónico. Y es una de las partes cruciales, porque si ustedes ya han venido de la evolución de documentos electrónicos, nos damos cuenta que el problema de los documentos electrónicos o de la implementación de los documentos electrónicos no es tanto transmitir el documento ante el ente regulador. Realmente lo más importante es lo que yo internamente tengo que hacer para preparar esa información que tengo que transmitir. Entonces, por eso hondo en que es una consolidación para que ustedes como organizaciones, bien sea que manejan un sistema de liquidador de nómina, o que tienen un software con el cual prestan este servicio a otras organizaciones, se tiene que tener en cuenta que esto es parte fundamental del proceso.
Otro punto importante que nos indica la normativa es que ese documento que vamos a generar de ese periodo mensual con la liquidación de, de información de esa relación laboral, yo tengo 10 días calendario posteriores al cierre de la liquidación para poder hacer la transmisión. No quiere decir que si yo estoy liquidando la nómina el 30 a las 8 de la mañana y termino a las 10 de la noche, a las 10 de la noche tengo que empezar a transmitir porque si me dan las 12 de la noche estoy incumpliendo. No. Digamos que la DIAN está contemplando una holgura inicialmente de 10 días para hacer la transmisión de ese consolidado. Otro punto importante para que ustedes tengan en cuenta y nos demos cuenta que acá estamos trabajando más en un proceso de tipo lote, información de batch que se va a entregar, más que una información en línea. Y es importante resaltar esto, ¿por qué? Porque en las organizaciones, cuando se hace una liquidación o cuando se hace una transferencia de información, normalmente nuestros sistemas están adaptados para a nivel informativo dar a conocer lo que ocurrió. Entonces, si yo liquido la nómina quincenalmente, normalmente la organización transmite un desprendible de nómina para dar a conocer esa quincena que se está pagando, ¿sí? Y entonces ahí nos preguntamos, ¿pero qué ocurre si acá estamos hablando de que vamos a consolidar y vamos a hacer solamente una transmisión al mes? Y es importante resaltar lo que ocurre normalmente con los documentos electrónicos. Que se genere un documento electrónico no quiere decir que la organización tenga que cambiar su procedimiento, ni adicionalmente que no se pueda soportar en documentos informativos. Y es importante resaltar esto porque al final, legalmente, vamos a tener un único documento por empleado mensual, pero de manera informativa ustedes pueden mostrarle esa información al empleado en los momentos que ocurran. Entonces, si en algún momento yo liquido quincenalmente, no quiere decir que yo informativamente, y aclaro mucho ahí, informativamente, yo le haga llegar un documento para que él sepa qué transacción ocurrió. Pero al final es importante resaltar que para guardar esa trazabilidad operativa de conocimiento entre las partes, también es importante que ambas partes tengan conocimiento en el momento de que se genera el documento de tipo de nómina electrónica mensual, porque este documento lo van a necesitar ambas partes. La parte empleadora para soportar cualquier gasto o costo en su declaración directamente en las declaraciones de renta y poder, si en algún momento la DIAN lo exige, poder soportar ese gasto, ese costo, pero adicionalmente a futuro lo van a necesitar también los empleados, teniendo en cuenta que los empleados en muchas ocasiones también se ven inmersos dentro de la declaración de renta de personas naturales, y su declaración de renta parte de qué, de los ingresos que normalmente ellos obtienen y que se dan a conocer por medio de una información exógena ante la DIAN por parte de las empresas. Entonces, si en algún momento la DIAN, en la evolución de las declaraciones de rentas sugeridas a las personas naturales, presenta unos ingresos específicos y el empleado no concuerda, pues ese documento tipo nómina electrónica es el que va a permitirles soportar legalmente los ingresos que obtuvieron de esa relación y de ese vínculo laboral, por si tienen alguna petición para reajustar las declaraciones. Otro punto importantísimo con respecto a los documentos electrónicos es el tema de la unicidad. Y todos nos preguntamos, bueno, ¿qué es unicidad? Unicidad es que debe, por cada vínculo o relación, debe guardarse la unicidad en el documento. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que exista una consolidación de información, esa consolidación de información no se puede dar por el total de la liquidación de nómina. O sea, no podemos decir, genero un único documento para toda la liquidación de mis 500 empleados y es el único documento que envío a la DIAN. No, tenemos que tener en cuenta que la unicidad vincula la relación laboral empleador-empleado, por ende tiene que haber como mínimo un documento por empleado al mes. ¿Listo? En principal instancia, es importante resaltar estos conceptos generales que involucra la nómina electrónica para tocar en sí lo que espera la DIAN. Ahora,
Adicionalmente también nos habla de los calendarios, unos calendarios propuestos, los cuales ya tienen particularmente unas fechas. No es como en otros proyectos de resolución que nos decían está contemplado para antes de agosto o para antes de julio. Acá literalmente la DIAN ya nos comparte unos calendarios, nos comparte específicamente 4 calendarios. Acá ustedes pueden ver el principal, el calendario principal que impacta a la mayoría de organizaciones, que es el primer calendario y es el calendario de implementación para sujetos obligados de acuerdo al número de empleados que tenga la organización. Y dentro de ese calendario vamos a encontrar inicialmente 2 columnas que nos involucran 2 fechas. Una columna inicial que es la fecha de habilitación y una segunda columna que es la fecha de iniciar a operar formalmente y de transmitir el documento de soporte de pago de nómina. ¿Qué es la fecha de habilitación? Recordemos que para el proceso de facturación electrónica, nosotros antes de poder empezar a transmitir los documentos tendríamos que cumplir unas pruebas ante la DIAN, donde la DIAN nos habilitaba un ambiente en el cual nosotros transmitíamos una cantidad de documentos específicos para que la DIAN nos diera la autorización con respecto a transmitir ya a nivel de productivo o a nivel real esos documentos. Entonces acá exactamente contamos con un mes para poder habilitar a la organización con respecto al modelo de nómina electrónica. Entonces tenemos, según la fecha indicada en el proyecto de resolución, el 31 de marzo del 2021 sería esa fecha para que el primer grupo contemplado en este calendario inicie la transmisión el 30 de abril. Si nos damos cuenta, existen 4 grupos y esos 4 grupos los destina el número de empleados. Entonces tenemos el primer grupo, que es para el 30 de abril del 2021, las organizaciones que tengan más de 251 empleados. El segundo grupo, que es para un mes después, el 31 de mayo, entre 11 y 250 empleados. El grupo 3, para el 30 de junio, de 4 a 10 empleados. Y los que tengan menos o 3 empleados, es el grupo 4, tendría que acceder al 30 de julio del 2021. Eso es importante resaltar, que puede suscitar un cambio teniendo en cuenta que la DIAN normalmente en el mes de enero tiene su proceso de contrataciones y este proceso tiende a demorar un poco la evolución de los proyectos que se tienen en cuenta, pero teniendo en cuenta que antes del 31 de marzo, que es la fecha de habilitación, y que antes de eso hay que cumplir con un piloto en el cual nosotros ya nos registramos para poder participar en el piloto de la DIAN, ese piloto por lo menos debe contar con un mes de proceso y digamos que estamos en este momento en el tiempo ideal para cumplirlo. Si se mueve este calendario, podría decir que fácilmente se puede llegar a mover un mes como máximo, pero si nos damos cuenta es tiempo muy corto porque ya estamos a puertas del 31 de marzo. ¿Listo? Es que la diapositiva no se ha movido y está hablando y no sabemos, pues sí, estamos escuchando, pero no hay información en la pantalla. Sí, señor, estoy compartiendo el calendario, ¿lo ven? Estamos en la pantalla que dice, el título es ¿quiénes deben generarlo? Ahí estamos, de ahí no nos hemos movido. Ahí estamos. Exactamente. Ahí estamos, sí, señor, ahí estamos. Rafael. Entonces, ¿quiénes deben generarlo? Estas personas bajo ese número de empleados en estas fechas. Importante resaltar que en el calendario de implementación el más importante es el de número de empleados, pero hay otros 3 calendarios. El calendario que se llama el calendario permanente, que es para empresas nuevas que se constituyan a partir de la fecha, que tendrían 2 meses a partir de su constitución para evolucionar al proceso de nómina electrónica. Las entidades públicas que tienen su propio calendario y que tienen una única fecha de salida en vivo, que es el 30 de junio del 2021, sin importar el número de empleados, y el calendario para no obligados a facturar, aquellas organizaciones sin ánimo de lucro, que tienen tiempo hasta el 31 de marzo del 2022, según el calendario. Entonces, es importante tener en cuenta también estos otros 3 calendarios que ustedes los encuentran en el documento, en el cual ya pueden profundizar un poco más con respecto a estos grupos. ¿Listo?
Bueno, ¿y qué adicionalmente nos entrega el proyecto de resolución de nómina electrónica? Nos entrega una información sobre ese documento que tenemos que generar y los puntos importantes de qué información se debe contemplar sobre este documento electrónico. ¿Qué debe tener un certificado de soporte de pago de nómina electrónica? Primero que todo, tiene que, asimismo como ocurría en los demás documentos electrónicos, tiene que estar denominado expresamente por su nombre. O sea, tiene que estar denominado como documento soporte de pago de nómina. Adicionalmente, tiene que tener la información principal de la razón social o apellidos y nombres del empleador con su respectivo número de identificación. Tiene que tener la información principal de apellidos y nombres del beneficiario, en este caso el empleado. Vamos a encontrar inicialmente un código único, que ustedes ya venían familiarizados con el código único de facturación electrónica, bien llamado CUFE. Acá va a aparecer el CUNE, que es un código único también. La diferencia es que es un código único de nómina electrónica, por eso su nombre CUNE. Adicionalmente a esta información vamos a encontrar toda la información de los devengados, de los conceptos devengados por el beneficiario o empleado y los valores deducibles. Toda esta información tiene que ir en este documento y la diferencia entre devengados y deducibles, generando adicionalmente un total de los valores liquidados dentro de este desprendible. Debe contener todas estas características bajo un anexo técnico, y ese es un punto clave, el por qué el proyecto de resolución es tan importante tenerlo en cuenta. A pesar de ser un proyecto de resolución, ya tiene un anexo técnico, y un anexo técnico ya cumple con las características técnicas en que se va a transmitir este documento. Toda esta información nosotros ya hemos ido evolucionando desde el 17 de diciembre para contar con una plataforma lista que les permita a ustedes la tranquilidad de que en el momento en que la DIAN formalice y publique esta norma, ustedes puedan hacer lo más rápido posible ese proceso de transmisión. Debe tener la información del medio de pago por el cual se hacen este tipo de transacciones, por donde se soportan los devengados de este tipo de transacciones, la fecha y hora de generación del documento, de cada uno de los documentos, la firma digital, que si ustedes se dan cuenta, lo que hablamos de documentos electrónicos, siempre hay que guardar la autenticidad. ¿Cómo se guarda la autenticidad de un documento? Con una firma. Entonces vamos a tener el mismo vínculo del certificado de firma digital que nos va a permitir estampar estos documentos para poderlos mostrar de manera autenticada ante la DIAN. Y nos habla de que debe existir la información del proveedor tecnológico y del software que genera el tipo de documento. Entonces, importante acá resaltar cuando nosotros nos damos cuenta de esta información, si ustedes se dan cuenta, tiene la misma similitud a un documento o a la estructura de documento que maneja un documento factura electrónica, y es que tiene una información principal, pero tiene una información adicional que me garantiza ese documento. Por ende, este documento también tiene las mismas características de tener un XML, que es la estructura técnica, y el lenguaje estándar que conocerá el sistema de la DIAN y que permitirá validar ese documento, y contará con una representación gráfica, llamémoslo así, que me permitirá a un usuario final poder visualizar el documento y entenderlo. Entonces, estos son los puntos claves que debemos tener en cuenta cuando nos hablan de documento electrónico. Hay adicionalmente algo que resaltar, y es que así como tenemos que transmitir un documento mensual a partir de la consolidación y liquidación de los conceptos de la relación laboral en el mes, esto puede ocurrir que cuando nosotros generamos este tipo de documentos, el documento requiera en una etapa posterior un ajuste, porque nos dimos cuenta que liquidamos algo de manera indebida o no debería existir en esa liquidación de ese periodo. Entonces, junto al documento de tipo de nómina electrónica también nace el de ajuste de nómina, ¿no? Que nos va a servir, en pocas palabras, como esa nota con la cual podemos conciliar uno o varios conceptos de la liquidación que presentamos anteriormente. ¿Eso qué quiere decir? Que si en algún momento nosotros transmitimos un documento de nómina a la DIAN y la DIAN ya cumplió con las características de validar su información y para autorizarlo,
no quiere decir que ya no podamos mover la información de allí. Vamos a contar con el ajuste de nómina, que tiene unas características similares a la misma información que nos pide el documento de tipo desprendible de pago de nómina electrónica, para poder hacer las conciliaciones a las que dé lugar posteriormente a la presentación de información. ¿Listo? Esto principalmente es lo que nos comparte el proyecto de resolución como documento normativo, y teniendo en cuenta toda esta información, lo que podemos ver es cómo se va a comportar el proceso de nómina electrónica. Entonces tengamos en cuenta que principalmente el objetivo en ningún momento es cambiar el procedimiento de liquidación de nómina. Pues, ese proceso tiene que seguir siendo igual. Digamos, las organizaciones ahí no van a sufrir ningún impacto. Que es importante sí entender que acá van a participar 4 sujetos dentro del proceso. En primera instancia, ese software que liquida la nómina. En segunda instancia, el software que nos va a permitir manejar la transformación y la certificación de ese documento tipo nómina como documento electrónico. El ente regulador, que en este caso es la DIAN, y el empleado, que es la persona, el tercero, al otro lado del vínculo laboral. Entonces, ustedes van a seguir generando sus liquidaciones de nómina de manera habitual. La diferencia acá es que debemos apuntar a cómo se va a hacer la consolidación de esa información para poder tener los datos que se requieren en ese desprendible de pago de nómina, y asimismo poder transmitirlos al sistema que transforma esos datos en el estándar que exige la DIAN y que los certifica como documento electrónico. Entonces, este es el primer punto clave, ¿sí? Debemos identificar cómo vamos a hacer esa consolidación para poder hacer la transmisión de datos. En esa parte, pues, digamos que si en algún momento ustedes tienen el servicio con nosotros tenemos una serie de herramientas con las cuales les podemos colaborar en esa consolidación y extracción de información para la transmisión. Cuando ya contamos con esa información consolidada por empleado, recordemos que es por empleado, hacemos la transmisión del documento a la plataforma de documentos electrónicos. Esa transmisión se realiza, y cuando llega la información a la plataforma de documentos electrónicos, lo que se va a proceder es a transformar eso en un estándar, que es un estándar que ha acoplado la DIAN basado en XML, y con esas características procedemos posteriormente a generar el CUNE, el Código Único de Nómina Electrónica. ¿Esto qué quiere decir? El software de liquidación de nómina no es el que genera el CUNE lo genera la plataforma de documentos electrónicos. Posterior a tener el CUNE, procede a certificar el documento para guardar la autenticidad del mismo. Entonces, dentro de la misma plataforma de documentos electrónicos se configura el certificado de firma digital para que se estampe este documento electrónico de tipo desprendible de pago de nómina. Ojo, es el mismo certificado. Si ustedes ya tienen facturación electrónica, no quiere decir que tengan que tener otro tipo de firma para nómina electrónica. Es el mismo tipo de certificado. Entonces acá digamos que no hay ningún problema con tener que adquirir otro tipo de firmas. Cuando el documento ya está convertido al estándar, ya tiene su CUNE, ya está certificado, lo que hace la plataforma de documentos electrónicos es que transmite a la DIAN. Y la DIAN nos va a devolver una autorización en un formato que ellos ya contemplan hoy en día para la facturación electrónica, y que conocemos técnicamente como el Attached Document. En pocas palabras, es una autorización que nos entrega la DIAN, garantizando que cada uno de esos desprendibles de pago de nómina han sido autorizados por la DIAN. A partir de esa autorización que entrega la DIAN, nosotros procedemos a recolectar ese documento dentro de la plataforma de documentos electrónicos, y a partir de esa recepción del documento generamos la conservación del documento y la exposición del mismo. Y es importante acá resaltar esa exposición, porque esa exposición se puede llevar a cabo de dos maneras. El objetivo principal del componente de documentos electrónicos
no es cambiarles a ustedes lo que ya habitualmente maneja el empleado. Entonces, si el software de nómina maneja portales o autoservicios en los cuales el empleado ya descarga sus desprendibles, nuestro objetivo es transmitir la información de ese desprendible de pago de nómina autorizado ya por la DIAN para que éste esté expuesto dentro de este tipo de plataformas. Si en dado caso la organización o el software de liquidación de nómina no cuenta con este tipo de características, nosotros les podemos colaborar, ya que nosotros podemos también exponer el desprendible de pago de nómina autorizado por la DIAN por medio de un portal web o por medio de correo electrónico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es un proceso sencillo, pero lo más importante acá es que tengamos la información clara desde el momento de la liquidación. Importante acá resaltar, cada desprendible de pago de nómina debe manejar una numeración. En primera instancia, la numeración va a ser contemplada y controlada por el empleador. O sea, no quiere decir que tengan que manejar la numeración una numeración como la facturación electrónica, que tengo que pedir una resolución ante la DIAN. Simplemente tengo que caracterizar que existe un consecutivo controlado que la empresa lo mantiene y lo soporta sobre documentos presentados. Y eso es importante aclarar que son documentos presentados. ¿Por qué? Porque si en algún momento yo hago un ajuste de nómina, no puede existir un salto o que se elimine el documento principal, porque debemos soportar ante el ente regulador que en algún momento hubo una conciliación con un ajuste. Y adicionalmente no se pueden sobreescribir la numeración. Entonces, si yo ya hice los consecutivos entre el 1 y el 10, pues yo no puedo simplemente, si aparece un ajuste de nómina, eliminar el 8 y volver a hacer el 8. ¿Sí? Es importante también tener en cuenta esto, porque normalmente esa información la maneja el software liquidador de nómina, entonces debemos controlar esa numeración desde el interior de la compañía. ¿Listo? Esto es prácticamente lo que hoy en día queríamos compartirles de la parte normativa, de lo que ocurre con el proceso, de lo que indica el proyecto de resolución, y adicionalmente decirles que nosotros ya estamos trabajando en este tema, estamos registrados para el proceso del piloto y estaremos contándoles cómo evoluciona este proceso ante la DIAN para que ustedes estén completamente preparados al momento de que se exija el inicio de las habilitaciones ante la DIAN. Muchísimas gracias y quedo atento a las preguntas que hayan ido registrando al chat o las preguntas que quieran hacer en este momento. Buenos días. Gracias, Carlos. No sé, para no abrir micrófonos todavía, si les parece, hay una cantidad de preguntas escritas que han hecho, que Ana María seguramente las va a estar leyendo para que Carlos nos dé respuesta, y si después no logramos dar la claridad a todas las inquietudes que ustedes tenían, les pedimos que abran micrófonos y nos las hagan. De acuerdo. Iniciamos con la primera pregunta de Sandra Milena. Y dice, es decir, así se tenga diferentes periodos, ¿solo se transmitirá mensual la liquidación por empleado? Sí, en este momento la resolución muy claramente nos indica que el proceso de transmisión solamente se hará una vez al mes por empleado. Que es importante tener en cuenta los conceptos, que debo incluir todos los conceptos. Si en algún momento dentro de los conceptos aplica, digamos, una comisión, no quiere decir que tenga que generar un desprendible por la liquidación de la nómina y otro desprendible por la comisión, no. Simplemente los conceptos van todos consolidados en un único desprendible. La segunda pregunta por Alexandra Guerrero Díaz. Buenos días. De acuerdo al calendario, las personas naturales que tienen en nómina empleados de servicio y presentan declaración de renta deben habilitarse y generar este documento. Ok, tengamos en cuenta que en primera instancia
Los primeros obligados son las empresas obligadas a facturar y que tengan vínculo laboral, las entidades públicas y las nuevas empresas que se generen. Los no obligados a facturar, digamos que se les ha dado un periodo mucho mayor, según el calendario indica que marzo del 2022. Dentro de ese tiempo pueden ocurrir, digamos, muchos cambios y pueda que en primera instancia no se contemplen específicamente las personas naturales, sino solamente organizaciones no obligadas a facturar. Eso puede ocurrir, pero muy posiblemente sí en algún momento se van a ver impactados con el cambio. Ahora, es importante también recalcar que acá solamente es vínculo laboral sobre contratación de empleado, ¿no? Si nosotros tenemos contratistas, personas que trabajan por prestaciones de servicios, a ellos los va a impactar otro documento que pues en otro webinar estaremos evolucionando, que es el documento soporte de adquisiciones. La siguiente pregunta la hace Claudia. Cuando se maneja una nómina de solo 9 empleados en Excel, ¿igual se puede generar el documento electrónico? Sí, no importa la cantidad de empleados. Realmente, por un lado, como nos lo dice el calendario, así tengas 3 o menos empleados, vas a tener que liquidar nómina en algún momento, nómina electrónica. Pueda que no tengas un sistema de liquidación de nómina que te lo haga automatizado. Pueda que tú lo hagas en un Excel y la liquidación simplemente son fórmulas en Excel. Al final nosotros, digamos, por lo menos desde nuestra parte como proveedores tecnológicos, nuestra plataforma va a tener posibilidades de registro y de importación de datos. No somos en primera instancia como plataforma de documentos electrónicos, no somos liquidadores, pero sí les vamos a permitir importar la información final o hacer los registros directamente dentro del portal. Adifpro Limitada pregunta, ¿la firma digital que tenemos en facturación electrónica nos sirve para la nómina o tendremos que cancelar una adicional? No, en este momento el certificado de firma digital sigue siendo el mismo, entonces no hay ningún problema. El mismo certificado que se tiene sirve para los demás documentos electrónicos. Eduardo A. nos pregunta, ¿se integra un archivo plano para subir la nómina a Nubo? Sí, como les comentaba, nosotros, no porque lo exija la norma, sino como valor agregado de nuestro servicio, vamos a incorporar que en el portal ustedes con credenciales puedan acceder al portal y puedan tener las dos opciones, el registro manual de cada uno de los desprendibles de nómina o la importación por archivo plano de esta información. Aparte de los componentes que ya conocen de integración por medio de servicios web y por medio de middleware de integración, que es para los sistemas automatizados. Usuario desconocido pregunta, ¿se debe solicitar algún rango de numeración consecutivo? Ok, inicialmente como les comentaba, el consecutivo de numeración lo vamos a manejar internamente las organizaciones. Pueda que con la evolución, porque hay que tener en cuenta esto, y es que este es el primer proyecto y es la versión 1.0 de nómina electrónica. Recuerden que en el 2016 salió una primera versión de facturación electrónica y ha evolucionado muchísimo a lo que hoy en día tenemos. Acá exactamente puede ocurrir lo mismo. Esta es la primera versión de nómina electrónica. Pueda que a futuro hagan más validaciones, pidan consecutivos controlados por la DIAN, pero en este momento, según lo que nos indica la norma, es un consecutivo controlado por la organización empleadora. Blanca Nelly nos pregunta, ¿ustedes han realizado pruebas de transmisión de nómina electrónica con algún software de nómina? Bueno, hoy en día, digamos que hemos dividido el proceso, si hablamos directamente de nosotros, cómo estamos procesando, hemos dividido el proceso en dos partes. Importantísimo, hemos trabajado y es lo que hemos ido evolucionando exactamente desde los primeros días de enero del 2020, habilitando unos ambientes de prueba donde se pueda, digamos, asegurar las integraciones que se tienen con los sistemas externos. Hoy en día tenemos diferentes aliados de nómina
de liquidación de nómina, y nuestro objetivo siempre es generar unas alianzas que le agreguen valor a las organizaciones para que puedan tener en sus liquidaciones de nómina, ya tengan incluido el documento electrónico de tipo soporte de pago de nómina. Entonces hemos ido trabajando en este punto, en cómo nos conectamos con estos diferentes sistemas para asegurar la transmisión principal de datos. No hemos podido terminar en la segunda parte porque esa depende del piloto de la DIAN, y es que, como ustedes lo veían en el gráfico, primero me entrega el software de nómina, entrega al sistema de documentos electrónicos, y después yo tengo que entregarle a la DIAN. Esa parte de entregarle a la DIAN hoy en día no se puede hacer hasta que inicie el piloto, porque la DIAN inicia el piloto en el momento en que activa los ambientes de pruebas de ellos. Entonces sí hemos ido evolucionando, digamos que en el 50% del proceso, para que cuando ya la DIAN abra sus ambientes, ya el trabajo sea más de nuestra parte que un trabajo de la organización que tiene que liquidar la nómina. Entonces podemos avanzar en esa parte. Perdón, Carlos, un comentario ahí. Al final vamos a estar, o muy pronto vamos a estar publicando una encuesta donde una de las preguntas es ¿qué nómina tienen? No es obligatorio responderla, pero si la responden sí nos ayudan como a dimensionar la mejor manera en que los podemos ayudar. Como decía Carlos, ya tenemos alianzas con varios de los proveedores de nómina, de los desarrolladores de nómina en el país, y estamos trabajando en cómo hacemos la integración para que sea mucho más fácil para ustedes este manejo, o sea, que no sea una responsabilidad de ustedes, sino una responsabilidad de su proveedor de nómina y de nosotros. Gracias, Carlos. Gracias, Leonel. Camilo pregunta, si la nómina no se maneja a través de ningún programa, sino que se liquida en un Excel, ¿este se puede cargar al software? Sí, la información, como lo decía, se va a poder cargar por registro y por archivo plano, por registro manual y archivo plano. Cristian pregunta, ¿cómo se registra para ser parte del piloto con la DIAN? Bueno, digamos que hay una particularidad que la DIAN siempre maneja para el proceso de pilotos, y es que en primera instancia hay que hacer una solicitud, pero esa solicitud, digamos que parte inicialmente de los proveedores tecnológicos y de ciertas organizaciones sectoriales que son importantes para la DIAN. En esta primera instancia, como proveedores tecnológicos, nosotros digamos que nos dan la facilidad de registrarnos por un vínculo de comunicación directo que tenemos con la DIAN. Si en algún momento alguna de las organizaciones quiere participar en el piloto, lo podría escalar con nosotros y nosotros indagamos si hay la posibilidad de participar, o si quiere hablarlo directamente con la DIAN, tendría que comunicarse por los medios que ellos directamente exponen en su página. Pregunta, si la liquidación de nómina no se realiza por medio de un software, ¿qué pasaría? Yo creo que es lo mismo que nos comentaban en puntos anteriores. ¿Cómo la puedo hacer? Pues manualmente o importada desde Excel. Para las empresas que tienen plataforma de nómina, ¿cómo sería la integración con Mentum? Podemos hacerla de diferentes maneras. Podemos hacerla directamente por servicios web, como hemos venido manejando el tema de facturación electrónica, o lo podemos hacer por medio de un componente que nosotros tenemos que se llama el middleware de integración. Y el middleware de integración me permite hacer transmisión por medio de repositorios de datos intermedios o por FTP, que son archivos planos puestos en una carpeta de FTP para transmitirlos de manera automática. Entonces, cualquiera de estos medios se puede dar, aparte de la importación del archivo plano y del registro manual. Daniel Enrique pregunta, después de habilitarse en la DIAN antes del 31 de marzo, ¿hay que realizar pruebas tal y como se hace en facturación electrónica? Sí. La DIAN aún exactamente no nos ha dicho qué cantidad hay que hacer, pero el objetivo del 31 de marzo al 30 de abril, según el calendario, es poder hacer esas pruebas mínimas que nos exija de transmisión.
exactamente como la facturación electrónica. Humberto pregunta, ¿cuánto tiempo necesita para implementar la nómina electrónica? Nuestro objetivo es ser muy ágiles, realmente ese es uno de los puntos claves de nuestro servicio y es hacerlo lo más práctico y lo más rápido posible para ustedes. Entonces, en primera instancia, el proceso de habilitación, si nosotros no habláramos de integración, es un proceso que fácilmente se puede dar en menos de 20 días hábiles, o sea, menos de un mes. Y con integración, sí depende de la complejidad de la integración, eso sí nos tocaría verlo con cada uno. Metalex pregunta, ¿cómo se debe reportar los pagos realizados a prestadores de servicio? Prestadores de servicios, bueno, es que ese es un tema muy amplio, yo creo que nos toca en un webinar específico, pero el tema de prestadores de servicios se involucra a nivel de documento de soporte de adquisiciones, y no es que nos cambie nada en el pago, realmente el tema del pago sigue siendo igual. La diferencia es que yo tengo que soportar esa compra como comprador. Normalmente en la factura electrónica, cuando tú le compras a un proveedor obligado a facturar, el proveedor te entrega factura electrónica. La diferencia con los prestadores de servicio es que como no están obligados a facturar, te van a seguir generando cuenta de cobro, pero tú tienes que soportar tu compra en un documento electrónico, entonces tienes que generar el documento de soporte de adquisiciones electrónico, que es un documento que como comprador yo genero y le transmito al proveedor para soportar esa compra que le hice. Y lo transmito a la DIAN para que la DIAN sepa que yo compré eso. Ese es otro proyecto que en paralelo se está haciendo con la nómina electrónica. Juan pregunta, ¿los ajustes de nómina se asimilan a una nota crédito o débito siguiendo el consecutivo de nómina y no un consecutivo diferente? Ok, como cada documento electrónico, cada documento maneja un consecutivo. En este caso, digamos, si hablamos de desprendible de pago de nómina, tendremos un consecutivo para el desprendible de pago y un consecutivo para el ajuste. ¿Sí? Cada uno va a manejar sus consecutivos independientes. Y el ajuste de nómina, específicamente, si hiciéramos el homólogo con la factura, es como una nota crédito. Es aquel que me puede reducir un concepto o un valor de lo que se liquidó inicialmente en el desprendible de pago, pero maneja su consecutivo independiente. Miguel pregunta, ¿se debe hacer habilitación y después entrar a enviar la nómina? Disculpa, ¿me repites que no te escuché? ¿Se debe hacer habilitación y después entrar a enviar la nómina? Sí, igual que el proceso de facturación. Una primera vez, cuando somos hasta ahora nuestra implementación, estamos iniciando la implementación, hay que habilitarnos. Eso solamente se hace una vez. Ya después empezamos a transmitir todos los meses. Pero sí hay que hacer la habilitación. Ana pregunta, si yo tengo mi programa contable en el cual manejo mi nómina, ¿solo debo implementar el anexo técnico? Bueno, no entiendo muy bien la pregunta, pero digamos que acá la particularidad, y es algo que deben tener en cuenta, y es que en el sistema en el que tengan la información, se cuente con toda la información de la relación laboral. No sé qué tanto el software contable llegue a ese detalle de la relación laboral, porque el anexo técnico pide mucha información, que es el vínculo del empleado y las características de ese contrato con el empleado, que en ocasiones en la contabilidad pues no vamos a ese detalle. Entonces tocaría, digamos que ahí evaluar si efectivamente me da toda la información el software contable o lo tengo que complementar con información adicional. Herbeplast pregunta, ¿quién tiene la responsabilidad de reportar la nómina del personal que está por temporal? Bueno, aquí en este momento sería la temporal directamente, que es con la que guarda el vínculo laboral el empleado, porque realmente yo como empresa tengo un vínculo contractual a nivel de proveedor con la temporal.
Entonces, en este escenario, directamente para la nómina electrónica se vería es obligada la temporal. Camila pregunta, si hay contratistas, ¿también hay que transmitir estos pagos a estas personas? No, como les digo, los contratistas son contemplados como proveedores y los contratistas tiene que generárseles ese otro documento que se llama documento soporte de adquisiciones, que es diferente al desprendible de pago de nómina. Luis pregunta, ¿la numeración es la planilla de nómina o la numeración por soporte de pago de cada empleado? La numeración es una numeración propia del desprendible de pago de nómina. ¿Sí? No es compartida, digamos, a otros procesos, sino es una numeración específica que yo tengo que controlar, que puede ser un consecutivo de ese desprendible de pago de nómina electrónica que voy a generar. Miguel pregunta, ¿a la DIAN se va un solo plano que incluye todos los empleados o el envío es por empleado? Las importaciones o las transmisiones se hacen con información, digamos que con paquetes de información. La diferencia es que viene clasificada por empleado. Pero digamos un archivo plano, tú puedes subir muchos desprendibles en un único archivo plano, ¿sí? La diferencia es que el desprendible de pago de nómina, o sea, el documento electrónico que se genera, sí es por empleado. ¿Cómo se plantea el manejo para los empleados de servicio doméstico? En este momento, digamos que el vínculo o relación laboral, desde que se mantenga, tendría los mismos lineamientos de transmisión, lo que le he liquidado en un periodo mensual. Carolina Puentes pregunta, ¿la importación de datos ustedes la hacen desde cualquier plataforma? Si se tiene la contabilidad en un software y la nómina en otro, ¿cómo funcionaría? Nosotros normalmente unificamos los lineamientos de integración y vamos al software donde haya mayor completitud. Normalmente cuando se tiene software de nómina y software contable, existe una transferencia de información para generar el asiento contable consolidado de la nómina, pero realmente ese asiento contable no tiene los datos que normalmente requerimos para el desprendible de pago, entonces en este caso nos vamos por el software de nómina. Iván pregunta, ¿en el paso de transmisión de información es necesaria la intervención de un proveedor o podemos realizar la transmisión directamente en la página de la DIAN? Pues en este momento no conozco, pero me imagino que la DIAN también desplegará un registro de nómina, muy posiblemente, pero en este momento desconozco si lo van a hacer. Realmente no sabría decirlo. Miguel pregunta, ¿las vacaciones y las liquidaciones que se realizan independientes, cómo se manejarían? Que se manejarían independientes, no entiendo, o sea, que se manejan en dos liquidaciones independientes, ¿será? Si es por dos momentos diferentes de liquidación, pero dentro del mismo mes, igual, toca consolidar la información y presentar los conceptos en un único documento. Eso es lo que entiendo a lo que se refiere. Disglobal pregunta, ¿para las empresas en las que siempre son los mismos empleados y los mismos valores, estará la opción de copiar la nómina cada quincena? Pues es posible, pero esa información nace desde el sistema de nómina, más que de nuestra parte. En el sistema de nómina es que se determina si se vuelve a generar copia de la misma nómina. Miguel pregunta, en las nóminas hay un IBC, pero al cancelar la seguridad social hay otro IBC mayor. ¿Hay algún problema? El ideal es que fuese igual.
Bueno, en esa parte con respecto a los conceptos, tengamos en cuenta que al final los conceptos nos toca transmitirlos bajo los valores que tenemos. Ahí, como lo decía el proyecto de resolución, pueden haber diferencias, ¿sí? Esas diferencias pues también hay que darlas a conocer, pero digamos que yo te diga en este momento que hay algo particular para evitar, digamos, o que diga exactamente cómo tengo que mostrar esa información, no. Es tan abierto de que la información puedes presentar los conceptos de la manera en que los liquidaste y demostrando las diferencias que se presentaron. Alberto pregunta, ¿ustedes prestan solo el servicio de transmisión de nómina así no se tenga el servicio de facturación electrónica? Sí, y me parece un punto muy importante y es tener en cuenta lo siguiente. Hoy en día ustedes conocen factura electrónica, ya empiezan a conocer lo que es documento de soporte de adquisiciones, nómina electrónica, van a conocer la declaración de importación electrónica para los aduaneros y así van a ir conociendo muchos documentos. Ustedes no están ligados solamente a un proveedor tecnológico en este sentido, entonces ustedes pueden tener un proveedor tecnológico con el que tengan facturación electrónica o hayan implementado facturación electrónica y otro proveedor con el que tengan nómina electrónica. Ahí ya depende, digamos, de las facilidades que ustedes encuentren de los servicios brindados. Marcela pregunta, ¿esta nómina electrónica se puede con el mismo programa de nómina o hay que comprar un programa adicional? Depende porque podría hacerse, el componente podría hacerse en el software de nómina. La particularidad es que digamos, el objetivo de los software de nómina es generar la liquidación de la nómina, no hacer una transmisión de documentos bajo unos estándares de transmisión. Entonces hay que ver los pros y los contras de una decisión de este tipo, ya que de nuestra parte, nuestro objetivo, así como yo les digo, yo no voy a liquidar nómina, porque no es mi objetivo sí es el de la transmisión y de garantizar que la información viaje de la manera adecuada. Entonces, aquí en este caso es recomendable que cada una de las cosas se haga con el especialista, en el caso. La liquidación con el de nómina, la transmisión con alguien experto en transmisión de datos. Sofía Suárez pregunta, ¿cómo va a ser el manejo de las liquidaciones definitivas? ¿Hacen parte de la nómina electrónica? Las liquidaciones definitivas, no desconozco el término de liquidaciones definitivas. Yo me imagino que de empleados, una liquidación final de empleado. Las liquidaciones cuando el empleado ya se retira. ¿Sí? Sí, señor. Así es. Sí, ese también se tendría que transmitir bajo los conceptos finales de la liquidación. Joana pregunta, ¿hay que cancelar aparte el servicio o va con facturación electrónica? O tal vez la DIAN va a prestar el servicio gratuito para empleados para pocos empleados. En este momento no podría asegurar si la DIAN en qué momento va a sacar un servicio o si lo va a sacar o cómo serán las condiciones. En esa parte no tengo conocimiento. Lo que sí les puedo decir de nuestro servicio es que nuestro servicio va a tener un beneficio pues para las organizaciones que ya tienen facturación electrónica con nosotros, va a ser mucho más, digamos, asequible, más sencillo, va a poderse manejar sobre ciertos conceptos que ya se vienen manejando, pero igual es un servicio realmente no es muy oneroso, o sea, realmente sus costos no son altos y es un componente más de los documentos electrónicos. Entonces así mismo nosotros hemos trabajado para que sea muy fácil la adquisición del mismo y no tenga en lo posible sobrecostos este tipo de componente.
Miguel pregunta, ¿una persona no responsable de IVA puede facturar electrónicamente con ustedes? Sí, la facturación electrónica, claro está. Este siempre ha estado disponible. Mónica pregunta, buenos días, en el momento de realizar el documento de nómina electrónica, ¿solo se incluyen devengados y deducciones o también se deben incluir las provisiones y la seguridad social? Bueno, sin andar mucho, y eso ya es un tema muy técnico y muy extenso. Existen diferentes conceptos, pero también hay información de seguridad social que hay que transmitir, como los fondos a los que pertenece el empleado y información detallada de horas extras. Bueno, hay una serie de información que el anexo técnico nos solicita y que ya digamos que entramos a ahondar en el momento en que estemos implementando bajo los manuales técnicos que se estipularon para el proceso. En este momento decirte todo lo que incluye, todos los conceptos que se incluyen dentro de la estructura, pues digamos que sería un poco dispendioso. Eduardo pregunta, ¿qué área de la empresa deberá generar la nómina electrónica? Bueno, pues eso depende de la organización, ¿no? Normalmente el área de recursos humanos que dentro de su vínculo tiene la parte de nómina, pero pues depende de cada organización porque eso es según su estructura organizacional y qué tan grande es la organización. ¿Listo? Lizeth pregunta, ¿para los pagos de las prestaciones sociales también se debe generar el documento electrónico? En este momento no hemos llegado a ese punto. Digamos que principalmente en este momento lo que requiere la DIAN sería solamente el desprendible de pago entre el vínculo laboral. Ya posteriormente veremos qué evolución tiene con respecto a pila y a toda esa transmisión de pagos de seguridad social. Omaira pregunta, buenos días, si actualmente manejamos la nómina en Excel, ¿ustedes habilitarían un módulo de total para elaborarla o subirla desde un archivo Excel? ¿O se establece algún convenio con algún proveedor donde se maneja la nómina electrónica? Bueno, tengamos presente que nosotros contamos dentro del grupo Momentum con dos plataformas principales de información y desde las plataformas con las cuales nosotros ya ofrecemos en el mercado van a tener las opciones de integración ya incluidas. Digamos, esta es una ventaja de los servicios que nosotros ofrecemos, aparte de las alianzas que tenemos con otras casas de software. Pero entonces acá en este caso Total va a tener su funcionalidad que le va a facilitar la parte de transmisión de este tipo de documento. Esta ha sido como una pregunta recurrente. ¿Cómo se puede reportar las liquidaciones y las vacaciones? Yo creo que en este momento eso lo podemos avalar en un proceso de implementación o ya en un proceso técnico donde hagamos una reunión específica y veamos cada una de las etiquetas del anexo técnico. Ahorita hablarles de todas las etiquetas sería dispendioso. Entonces podríamos evaluar una sesión aparte que se solicite para validar la información específica que quieran revisar. Jason pregunta, ¿me podrías retroalimentar a qué hace referencia el anexo técnico? Ok, el anexo técnico es un documento que viene, valga la redundancia, como anexo de la norma, y es un documento completamente hablado en términos técnicos para que nosotros, los proveedores tecnológicos o aquellas organizaciones que conozcan de desarrollo de software puedan
identificar cómo se tiene que hacer la transmisión de la información hacia la DIAN. Normalmente va parte de la pauta de que el sistema de la DIAN entiende un lenguaje y ellos lo que hacen es decir, mira, yo entiendo el lenguaje de esta manera y necesito que tú lo hagas de esa manera. Y lo que hacemos los proveedores tecnológicos es tomar ese anexo técnico y crear un componente que me permita hablarle en ese lenguaje a la DIAN. Lady pregunta, ¿cuando se consignan cesantías se debe hacer el reporte en la nómina? Muy posiblemente es una de las etiquetas del anexo técnico. En este momento, digamos que esas preguntas no las respondería acá. Como lo digo, son temas ya muy específicos del anexo técnico que tendremos que entrar a evaluar dependiendo cada uno de los escenarios de las organizaciones. María pregunta, ¿solo se realiza para nómina los reportes de cuentas bancarias? Las que se pagan en efectivo todavía no. Normalmente que hablamos de medios de pago, eso involucra absolutamente todos los escenarios de pago, o sea, efectivo, transferencia, cheque, otros medios que se contemplen. Julián pregunta, ¿yo como empresa puedo, al igual que en factura electrónica, hacer el envío como desarrollo propio? Muy posiblemente, en este momento no sabría decirte, la DIAN no ha expuesto si así lo va a hacer, pero muy posiblemente se puede hacer. Alexander pregunta, buen día, si no tiene un software contable con módulo de nómina, los registros contables se hacen a través de notas, ¿cómo prestarían ustedes el servicio? Me imagino que externamente tiene que manejar un documento donde contenga toda la información de cómo liquidó esa nómina. Entonces tendríamos que partir de esa información para generar un archivo plano o hacer un registro de esa información. Eduardo pregunta, ¿la seguridad social no tiene relación alguna con la nómina electrónica? Sí tiene relación porque normalmente entre devengados y deducidos de una relación laboral se hacen unos deducibles de esa seguridad social que también tendrían que transmitirse a la DIAN. Camilo pregunta, ¿cuál es el paso a seguir para comenzar la nómina electrónica con ustedes, teniendo en cuenta que somos clientes de Total y manejamos la facturación electrónica con Mentum? Vale, en ese escenario ya directamente se puede escalar con uno de los ejecutivos de cuenta con los cuales ya manejan los servicios y ellos les dirán los pasos a seguir para poder iniciar este proceso de pruebas con nosotros. Eduardo pregunta, ¿se debe pagar algún paquete de documentos como se hace con facturación electrónica? Depende de la negociación y en esa parte sí lo mismo, diría que se comunican con un ejecutivo de cuenta y él les puede explicar más claramente cómo está estructurado los costos de este servicio. Ese sería el final de las preguntas del chat. Disculpa, me faltó una pregunta que se hizo desde Lumina. Dime. Si se tiene el módulo de nómina de Mentum, ¿desde este módulo se va a poder transmitir la nómina? Sí, efectivamente. ¿Y Mentum nos puede indicar cómo hacer el proceso de habilitación frente a la DIAN? Sí, claro que sí, ese es nuestro objetivo. Nosotros colaborarles en absolutamente todo con respecto a tanto la habilitación como la transmisión en línea y pues soportarlos en el servicio diario. Y si no se tiene el módulo de nómina de Mentum, ¿igual ustedes prestan el servicio de la transmisión? Así es. Perfecto. Lo podemos brindar sin ningún problema. Vale, gracias.
Qué pena, tenía otra pregunta pendiente ahí. Si es tú hablas de que las personas naturales obligadas a facturar electrónicamente transmitían nómina, pero si esa persona, además de la nómina, tiene servicio doméstico, ¿termina transmitiendo las dos por ser obligada a facturar electrónicamente? Discúlpame, no te entiendo la pregunta. Una persona que Persona transmite natural. Sí. Sí, es persona natural y está obligada a facturar electrónicamente. Tú dijiste que la obligación de transmisión de nómina cumplía esa condición de ser facturador, ¿cierto? Pero esa misma Uno obligado a persona tiene facturar dos son los primeros obligados a nómina. a transmitir. Pero tengo dos tipos de nómina, una nómina y otra que es de servicio doméstico. ¿Tendría la obligación de transmitir las dos? Las dos nóminas, sí. Ok, gracias. Vale, justo. ¿Alguien más? Tenemos 4 personas levantando la mano. María del Mar Carabalí. ¿Quieres decir algo? Buenos días, Carlos. O sea, los empleados de la nómina por obligación de solicitar el RUT o necesario. Discúlpame, no te escuché, es que se escuchó como entrecortado. ¿Puedes repetir, por favor? Los empleados, como ya es una nómina electrónica, ¿necesariamente tienen que solicitar el RUT cada uno o no es necesario? Pues mira, acá a pesar de que no se ahonda en ese punto de que las personas tengan RUT, realmente pues yendo con todos los lineamientos de la DIAN, hoy en día pues las personas deberían tener la RUT, la mayoría. Sin embargo, para este proceso de nómina electrónica, que nos digan acá exactamente que si no hay RUT no se puede hacer, no impactaría. ¿Vale? Carlos, una segunda pregunta. Eso le pasa casi a varias empresas ahorita con el problema que tienen los empleados, muchos empleados que tienen embargadas las cuentas por el problema de partes de movilidad o de un juzgado. Entonces a veces pasan una carta y dicen, consígnele a mi esposa, un ejemplo, a un tercero. En este caso ya no podría aplicar eso, ¿cierto? Pues mira que hay dentro del anexo técnico, sin ahondar mucho en el tema, hay una serie de etiquetas que nos permiten manejar descuentos de diferentes tipos. Entonces muy posiblemente aquí tú puedes ahondar en estos que son muy internos, en los cuales tú puedes formalizar que se le hizo un descuento por un concepto, digamos que muy personal del empleado. Listo. Muchas gracias, Ken. Vale, Miguel, con gusto. Tengo IBF y María del Mar con la mano levantada. No sé si tengamos alguna otra pregunta o daríamos por terminado este espacio. Bueno, pues, si no hay más preguntas, Carlos, agradecerte la amabilidad, la claridad con la presentación y la claridad en las respuestas. Esperamos haberle dado respuesta a todas las inquietudes, era un jurgo, espero no habernos pasado ninguna. Y a todos ustedes muchas gracias por su asistencia y por acompañarnos hoy. Por favor, no sé si Ana María va a compartir alguna encuesta, pero déjenos saber cómo les podemos colaborar desde Mentum con sus requerimientos de documentos electrónicos. Perfecto, gracias Leonel y muchísimas gracias a todos por el tiempo que me han brindado para compartir esta información. Por mi parte, que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Un feliz día para todos y síganse cuidando, por favor. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias, Carlos, qué pena, ¿te puedo preguntar algo? Un segundo.